tiene que atravesar esta membrana que la vez pasada les dije, creo, que se llama membrana luminal de la célula, que va hacia la luz tubular, o sea, lumen. Pasa, ingresa acá. Luego que está acá dentro de la célula, tiene que atravesar la otra membrana que se llama membrana basal. En realidad también es igual a la función de la lateral y es vasolateral. Entonces, ¿a dónde pasa? Al intersticio. ¿Qué es el intersticio? El líquido que rodea el túbulo. Luego tiene que ingresar a la membrana del vaso sanguíneo. Y entonces ingresa acá y ya pues está en el torrente circulatorio, usted está regresando la sangre. O sea, eso que podemos pintar en el gráfico nomás como una línea y dice atraviesa esa membrana, en realidad tiene dos pasos. Uno, ingresar a la célula y otra, ingresar allá. Entonces, ¿qué es lo que reabsorbe fundamentalmente? El sodio tiene que reabsorberlo porque es el más abundante del medio interno, del líquido, de lo que se filtra, de lo que está en el plasma. Entonces, ¿dónde hay más sodio? ¿En el plasma o dentro de la célula? Más sodio hay en el plasma, en el extracelular. Entonces, resulta que acá el sodio, como acá es más y acá es menos, le es fácil pasar la membrana, porque va de más a menos. No necesita hacer fuerza para que a través de la membrana el sodio regrese. O sea, el sodio atraviesa la membrana luminal por un transporte pasivo, o sea, por difusión. Puede ser, acá hay canales de sodio, puede ser difusión a través de los canales de sodio, o puede ser mediante transportadores que son cotransporte con otra sustancia. Entonces ahí jala. Entonces quiere decir, el sodio regresa, ¿por qué? Porque acá hay más y dentro de la célula hay menos. Por transporte pasivo, sin gasto de energía. Cuando el sodio está acá y debe salir al intersticio, se encuentra con el caso contrario. O sea, va de menos a más, porque en el intersticio, que es el líquido que lo rodea, o sea, dentro de la célula hay menos sodio y fuera hay más sodio. Entonces, ahora sí el sodio necesita que lo empujen, como dice, que lo fuercen, que le den la energía, porque solito no, de menos a más no va a ir. Por eso es que acá, en la parte basal, están las bombas de sodio-potasio. Entonces, aquí tenemos la bomba de sodio-potasio. Entonces, llega ahí, pasa acá, y luego de que pasa hacia el intersticio, después ya atravesará la membrana, también igual, de más a menos, hacia lo que es el torrente circulatorio. Y ya llegó a la sangre, ya lo recuperó. Entonces, así. Ahora, en ese trayecto, el sodio, que va de más a menos, que está unido a estos cotransportes, quiere decir que hay otro sitio de unión para otra sustancia. Entonces, arrastra a otras sustancias. O sea, cuando él llega, porque para que actúe, para que ingrese a través de estos transportadores, estos tienen que estar las dos uniones con dos sustancias, las dos sustancias que requiere juntas. O sea, el sodio regresará, pero tiene que unirse aquí. Este es un transportador, por ejemplo, sodio-glucosa. Entonces se unirá a la glucosa. Entonces hace que la glucosa la jala y la ingresa allá. Es un cotransporte, ¿no? Ahora, ¿dónde hay más glucosa? Ahí tenemos más glucosa ahí dentro de la célula. Entonces ahí la glucosa está en un problema porque solita no puede ingresar. Por eso es que lo hace, porque el sodio la jala. Entonces el sodio le da la mano, la hace ingresar, porque si no, no pudiera, porque va en contra de una gradiente. Entonces, ¿qué podemos decir? Tienen que se le está dando a la glucosa indirectamente una energía para que pueda ingresar. Porque que el sodio le está dando, está permitiendo, no, entonces el sodio ingresa por transporte pasivo, pero la glucosa contra una gradiente, por lo tanto es transporte activo. Pero no vemos que acá haya en estos cotransportadores ningún ATPA, ningún ATP que le permita a la glucosa la energía. Entonces no hay una energía directa.
Entonces, quiere decir que la glucosa ingresa por transporte, lo que se denomina activo secundario. No primario porque no está recibiendo directamente, sino que ella ingresa porque el sodio la jala y el sodio ingresa porque esto es menos. Y es secundaria porque ¿quién en realidad está originando? ¿Quién es la que está dando la energía primaria? Las bombas de ATP. Acá está la bomba de ATP que está en la este. ¿Por qué? El sodio regresa porque aquí hay menos sodio. Y aquí hay menos sodio porque la bomba lo está sacando. Entonces, cuando está bombeando el ATP, hace que el sodio regrese. Y al regresar el sodio, también jala la glucosa y le permite entrar a la célula. Si el sodio no ingresara, o sea, si pongamos el caso, bloqueáramos esta bomba de sodio-potasio, hay bloqueadores de esa sustancia como la oguaína, que entonces ya no se bloquea la bomba de sodio-potasio, el sodio no puede salir. Entonces aumentaría su concentración acá. Y si aumenta su concentración acá, ¿qué significa? Que ya no puede ingresar en forma pasiva y por lo tanto tampoco puede jalar a la glucosa. Entonces, la glucosa en forma indirecta está haciendo utilización de la energía de la bomba de sodio potasio. Por eso es un transporte activo secundario. Depende e ingresa, pero siempre y cuando existe esta bomba. Si se bloquean, experimentalmente hay casos o en los cuales se puede bloquear esto, entonces el sodio no ingresa, la glucosa tampoco. Ahora, cuando la glucosa está acá adentro, ahora ya sí sabemos que acá hay más glucosa y acá en fuera hay menos. Entonces ahí ya no habría problema porque ya la glucosa sale por difusión. Pero como es una molécula grande, no puede atravesar la membrana, es difusión facilitada. Utiliza las proteínas denominadas los GLU, ¿no? Acá, que están, ¿dónde están esas proteínas? La GLU, acá, los transportadores, los GLU, acá también en la membrana basal, porque no es necesario en la membrana, no acá, luminal. En ese mismo razonamiento es que se hace el sodio con el aminoácidos. Unas veces no son glucosa, otras veces tiene el sitio de unión con aminoácidos, inclusive cada aminoácido específico, hay receptores, y entonces lo jala y luego los aminoácidos ya también salen por difusión facilitada, no es igual. En este caso, no ingresa, sino que el ingreso de sodio hace que salga el fosfato, pero también está ligado. Entonces, en un caso de que se bloquee la bomba de sodio-potasio, todo esto, glucosa, los aminoácidos, pasarían de largo, miren, ¿eh? Y también disminuiría la secreción de fosfato, ¿no? Entonces ahí ya vemos, esto es lo que ocurre. Ahora, es verdad que reabsorbe sustancias, entonces, ¿qué pasaría en la luz tubular? Como le sacamos sustancias, la osmolaridad, o sea, la concentración, se supone que debería disminuir, ¿no? Porque le estamos sacando sustancias. Sin embargo, a la par que reabsorbe estas sustancias, la célula renal está también reabsorbiendo agua. Y al reabsorber agua, casi paralelo, entonces solamente está reabsorbiendo agua en igual magnitud que los solutos, principalmente es sodio, glucosa y todo, de tal manera que la osmolaridad en el túbulo proximal no cambia, es la misma osmolaridad del plasma, o sea, 300 miliosmoles por litro a lo largo del túbulo. Lo único que va a cambiar es el volumen, porque es como que si uno coge un sitio y va a ir, a medida que va caminando por el túbulo proximal, el volumen se va disminuyendo porque la célula va reabsorbiendo agua y va reabsorbiendo solutos, sin cambiar la osmolaridad. Entonces, esto es lo que ocurre en un túbulo contorneado. Luego del túbulo contorneado, ¿qué sigue? El asa de Henle, recuerdan, ¿no? Entonces, primero entra la rama descendente del asa de Henle. ¿Qué sucede en la rama descendente del asa de Henle? Hemos dicho, cuando la rama descendente del asa de Henle solo reabsorbe agua, no reabsorbe soluto. Por lo tanto, no hay necesidad de explicar más cosas acá, porque solamente reabsorbe agua y la reabsorción de agua es pasiva. Por eso, ¿de dónde pasamos? A la rama ascendente.
En la rama ascendente ocurre todo lo contrario. Reabsorbe solutos y no reabsorbe agua. O sea, lo que se conoce como es impermeable al agua, dicen, no reabsorbe agua. Entonces, ¿qué solutos? Ahí en la rama ascendente es importante este transportador que transporta, es una bomba que le dicen la bomba de cloro, que transporta 2 cloros, un sodio y un potasio. En realidad no genera cambios eléctricos porque hay 2 negativos y 2 positivos. Está reabsorbiendo. Sobre este es donde actúan algún tipo de diuréticos. Inhiben, por ejemplo, en el caso de algunos diuréticos, los llamados diuréticos de asa, que actúan en el asa de Henle sobre esta bomba que actúa. O sea, la bloquea, entonces no permiten que el sodio se reabsorbe, entonces el sodio al no reabsorber jala agua y va hacia la orina, o sea, aumentando la diuresis. Entonces, ese es el mecanismo de algún tipo, porque hay diferentes tipos de diuréticos, cuando estudien más adelante ustedes ya, casos de... Entonces tenemos ahí esta, ¿no? Entonces, que actúa. Entonces, cuando ha reabsorbido normalmente sodio, cloro y potasio, el sodio, luego que está acá, sale igualito como en el túbulo proximal a través de la bomba de sodio-potasio. El potasio no puede reabsorberse por la bomba, porque la bomba hace todo lo contrario. Entonces saldrá por los canales de potasio. Y el cloro también por los canales de cloro. Y se reabsorbe entonces sodio, cloro y potasio. Del líquido del túbulo, estamos hablando, porque aquí es donde se está formando la orina, ¿no? ¿Qué pasa en el túbulo contorneado distal? En el túbulo contorneado distal tenemos lo siguiente. Ahí aparece, acuérdense, a partir del túbulo contorneado distal aparece la acción de las hormonas. O sea, tienen receptores para hormonas en la parte distal y colector. En el distal fundamentalmente tiene receptores para la aldosterona, que reabsorbe sodio. Y casi al final del distal aparecen los receptores para la hormona antidiurética. Y en el túbulo colector que vamos a ver posteriormente, fundamentalmente es hormona antidiurética y por ahí se reabsorbe también sodio, ¿no? En menor magnitud. Entonces, estos tipos de células tienen el túbulo tiene 2 tipos de células, no como el túbulo proximal que hemos visto y el asa de Henle, sino que aquí tenemos unas células que se llaman células principales y otras células intercalares, ¿no? Las células principales son similares casi a lo que hemos visto. Tienen la bomba de sodio-potasio acá, reabsorben sodio, unas veces reabsorben sodio ligado al cloro y otras veces reabsorben sodio y secretan potasio. ¿Por qué? Acuérdense, la aldosterona va a venir acá cuando hay una disminución de sodio en el organismo. Cuando disminuye el sodio en el organismo, acuérdense de esas células de la mácula densa del túbulo que están saliendo en el túbulo distal, captan esos niveles de cloro y sodio y le dicen inmediatamente a las células, le mandan un mensaje a las células productoras de renina, que son las células que están en la zona yuxtaglomerular, y producen la renina. Esta actúa sobre el angiotensinógeno que es producido en el hígado y produce angiotensina 1. Luego, esta angiotensina 1 no tiene mayores efectos, pero produce de ahí la angiotensina 2, se convierte en angiotensina 2, que es así, tiene efectos fisiológicos, que produce vasoconstricción de los vasos. Por ejemplo, cuando una caída de presión arterial también es motivo de que se produzca esa renina, angiotensina, aldosterona, porque al producir vasoconstricción de los vasos sanguíneos, ¿qué es lo que va a suceder? Va a suceder que aumente la presión, ¿no? En una caída de presión. Pero en este caso nos interesa cómo reabsorbe el sodio. Entonces, esa angiotensina 1 va a las suprarrenales y la suprarrenal produce una hormona que es la aldosterona, que va hacia el riñón de nuevo, a esta zona, túbulo contorneado distal, y se estimula mayor reabsorción de sodio. Entonces, esta reabsorción de sodio se estimula, pero además, esa actúa que estimula la absorción de sodio y estimula secreción de potasio. Entonces, también cuando hay mucho potasio, es motivo para que se estimule esto, ¿no? Cuando hay mucho potasio en el organismo, entonces también se estimula la aldosterona para que bote el potasio y reabsorbiendo el sodio, ¿no? En otra manera también podrá reabsorber sodio y cloro cuando no lo necesita.
Y estas células intercalares que aparecen acá tienen que ver con la secreción de iones hidrógeno, o sea, tienen que ver con mantener el equilibrio ácido-básico del organismo. O sea, cuando hay una mayor acidez, se estimulará la producción de estas, en estas células de iones hidrógeno que vayan hacia la luz tubular y que se eliminen a través de la orina, acidificando la orina. Entonces, en todas situaciones de acidez, esto se va a estimular. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, la bomba de ion hidrógeno, ya, efectivamente, porque es una tepeasa que comienza, o el intercambiador, acá se ha corrido, en realidad, que es el ion hidrógeno, que saldría, e ingresa el potasio. Entonces, ahí tenemos. Entonces, estas células son las que actúan. Ahora, la aldosterona, que hemos dicho que se secreta cuando hay caída de sodio, resulta que también, ¿qué es lo que hace a nivel del túbulo distal? Reabsorbe sodio, secreta potasio, pero también tiene una acción en la secreción de iones hidrógeno. Entonces, también secreta iones hidrógeno, ¿no? Entonces, pongamos una persona que tiene un tumor en las suprarrenales y que producen aldosterona, un tumor, en el caso del aldosteronismo, ¿qué es lo que sucede? Va a producir mucha aldosterona que va a actuar a nivel renal y entonces a nivel renal va a hacer que reabsorba bastante sodio. Por lo tanto, cuando reabsorbe sodio, reabsorbe agua. Acuérdense que el sodio no se reabsorbe solito, entonces jala agua. Imagínense una persona con bastante. Va a retener sodio, va a retener agua, va a secretar más potasio y secretar más iones hidrógeno. Entonces esas personas estarían, si reabsorbe sodio, habría problemas en la hipertensión arterial, ¿no? Porque aumento de reabsorción de sodio, aumento de reabsorción de agua, aumento de presión arterial. Y también la clásica del aldosteronismo, la clásica acción de retención de agua que se tiene del organismo, ¿no? Y tendrían problemas también, bueno, de potasio, o sea, los clásicos, acción a nivel muscular, clásicos calambres musculares por deficiencia de potasio, ¿no? ¿Y qué tendrían a nivel de una, como están perdiendo iones hidrógeno, tendrían pérdida de acidez. Entonces el organismo más bien está yendo a una alcalinidad, ¿no? Entonces podrían tener problemas de alcalosis. Entonces porque actúa a esos tres niveles. ¿Ok? Bueno, vamos acá. Ve, ya llegamos al túbulo colector. Y hemos visto. Entonces ya sabemos cómo actúa a nivel, qué es lo que sucede, ya concretamos el túbulo colector. Tiene una cosa similar al túbulo distal, ¿no? Entonces, en donde tiene unas células principales que igual tenemos la bomba de sodio y potasio acá en la parte basal, la reabsorción de sodio, secreción de potasio igual, y las células intercalares también relacionadas con la secreción de iones hidrógeno. Solo que aquí es en menor porcentaje, ¿no? Si ustedes vieron anteriormente, acá secretaba hasta un 10%, acá menos, un 5% de la acidez de la orina, o sea, menos, está menos involucrado. Donde está más involucrado la reabsorción de agua ligada a la presencia de hormona antidiurética, ¿no? Entonces ahí vemos aquí. Entonces igual, miren, acá tenemos la reabsorción pasiva de agua. Que esta reabsorción en el túbulo colector, claro, hay una reabsorción independiente, natural de hormona antidiurética, pero hay una que está ligada a la presencia de hormona antidiurética cuando el organismo tiene una caída de agua, un déficit de agua. Entonces se va hacia la deshidratación, entonces se estimula la producción de hormona antidiurética que va a actuar a este nivel, ¿no? A este nivel es el que actúa, ¿no? Mediante primero las acuaporinas que se colocan pues esos canales para que el agua pase, ¿no? Anteriormente, por ejemplo, cuando comenzábamos a enseñar esta parte, no se conocía el papel de la acuaporina 2, ¿no? Fue por el año 1985, por ahí que sale que gana el premio Nobel, ¿no? Un fisiólogo que descubre
el papel de las acuaporinas, ¿no? Que en realidad pero se sabía que que llegaba la hormona antidiurética, se explicaba y decía, bueno, llegaba la hormona antidiurética y ahí forma un canal, dice, ¿no? Un canal, una especie de poro canal que en la membrana por la cual pasa. Ese poro canal en realidad él lo detectó y lo descubrió en su laboratorio, y que era una proteína, que en realidad la hormona antidiurética llegaba a la célula renal y estimulaba la producción no cualquier acuaporina, porque es una familia muy grande, la acuaporina 2, y esta era la que se colocaba, sino que en su estructura esta proteína tenía como una especie de canal a través del cual se pasaba, ¿no? Y entonces le valió el premio Nobel. Recuerdo que inclusive ese llegó a Perú y hizo unas conferencias ahí, después, posteriormente, ¿no? Así que puedan descubrir cualquier otra cosa ustedes también. Ahí no sabemos si tenemos aquí un premio Nobel. Veamos. Entonces ahí, vean, acá, bueno, ya. Entonces ese era el camino que hemos visto, entonces ya sabemos toda la parte tubular. Entonces, como parte de esa túbula tenemos también, aparte, lo de la concentración y dilución de la orina, que lo han visto también en su práctica, que en este momento podrán, y que hemos hecho algunas cosas también cuando hablábamos del esquema funcional renal. Entonces, lo que vamos a hacer hincapié nomás es en lo siguiente rápido, desde que, ¿qué pasa a nivel del túbulo del nefrón? El nefrón le llega un líquido plasmático con una osmolaridad de 300 milosmoles por litro, como estamos acá, ¿no? Entonces, mire, él tiene una capacidad de que, dependiendo de la cantidad de agua del organismo que esté en ese momento la persona, si hay mucha agua en el organismo, si la persona está muy hidratada, toma demasiado el líquido, entonces va a dar una orina muy diluida, una orina que puede llegar hasta 50 milosmoles por litro, o sea, diluye. De 300 lo pasa a 50,000. Pero si está en un estado de deshidratación completa, eso que hemos dicho que no toma ni come nada, entonces tiene que ahorrar todo. Y en ese ahorro llega hasta los 1,400 milosmoles. Entonces el gradiente dentro de eso puede tener diferentes valores, dependiendo del estado de hidratación de la persona. Normalmente, y una persona normal, digamos, tomando agua, la cantidad que toma diario, come, todo que hemos visto cuando vivimos el manejo del agua, estará alrededor de unos 600, 650, sin la mitad más o menos de milosmoles por litro, su orina, ¿no? De concentrada. Porque esta concentración va a ser por la variación del agua. Ahora, cuando está, por ejemplo, bien concentrada, cuando llega hasta los 1,400, que es lo máximo, entre 1,200 a 1,400, significa pues que la orina, que el volumen diario de orina, porque está ahorrando agua, ¿no? El riñón está ahorrando, es lo mínimo que necesita para eliminar las sustancias, y está alrededor de 500 a 700 mililitros en un día, que es lo mínimo, porque necesita ahorrar, pero necesita la cantidad para poder eliminar el agua. Pero cuando está en volumen, en concentración de 50 milosmoles, quiere decir que está pues en el extremo ya, cuando es una orina, está el organismo tan hidratado que está eliminando gran cantidad de agua, puede llegar hasta los 20 litros que hemos dicho, que el volumen máximo de orina, ¿no? Entonces, a 20 litros le corresponde, en un día le corresponde una osmolaridad de 50 milosmoles por litro. Y a 500 a 700 mililitros le corresponde una osmolaridad de 1,400 milosmoles por litro. Entonces vemos que ¿de qué depende? Ya lo hemos hablado anteriormente también, que la máxima concentración depende de la longitud del asa de Henle. Entonces ya en el humano lo tenemos ya, como dice, genéticamente, de que el máximo longitud que tenemos, y que nos da hasta poder concentrar hasta 1,400. En otras especies ya hemos hablado que puede concentrar más, sus asas de Henle serán más, y además tendrán más largas, y además tendrán esas nefronas yuxtaglomerares que hablábamos, mucho más, en mayor porcentaje, como para defenderlo. No es el caso de nosotros, ¿no? No es el caso del humano. Entonces, por eso, una tragedia tal que el planeta se quede sin agua, entonces sencillamente no sobrevivimos, sencillamente. En este momento como está, quizás necesitaríamos millones de años para que
se produzca en nuestro organismo un estado de primero aclimatación y luego en la cual ya genéticamente se manifieste, de que podamos tener modificaciones en el riñón como para poder adaptarnos a una vida con menos agua, ¿no? Pero en este momento no estamos. Entonces, cuando hablábamos, por ejemplo, ahora, ¿dónde se produce la concentración final de la orina? Como ustedes ven, es acá, donde produce la hormona antidiurética, en el túbulo colector. Entonces, este es el esquema clásico que ya lo han de haber visto en práctica, ¿no? Y que, bueno, lo van a ver después en endocrino, todavía no han visto en cardio. Entonces, cuando hay una deficiencia de agua en el organismo, sea la razón que sea, que no has tomado líquido, que has tenido un proceso diarreico, que un proceso febril, en fin, una serie de... ¿Qué es lo que sucede? Como disminuye el agua, la concentración osmolar sube. Entonces va a estar por encima de 300 milimoles por litro. Esta es la que es captada por los osmoreceptores. Eso es lo que les decía la vez pasada, que le leí, ¿se acuerdan cuando hablábamos de la concentración? Entonces, ¿dónde está la producción de hormona antidiurética y la producción y la liberación? En el hipotálamo se produce y en la neurohipófisis se libera. Entonces está comprometido, y eso estamos en la base del cerebro, ¿no? Acá, esto está agrandado acá. Entonces, esto es el hipotálamo, y aquí están las células que captan que ha habido una concentración, que hay disminución de agua, por lo tanto hay una concentración mayor de osmolaridad. Entonces, estos son los osmoreceptores. Entonces, cuando captan esto, porque aumenta la osmolaridad del líquido que está alrededor de él, entonces, les decía la vez pasada, estimulan eléctricamente a las neuronas que producen hormona antidiurética. Entonces, estas son neuronas que nacen ahí en el hipotálamo, pero que bajan hasta la neurohipófisis y liberan la hormona en el plasma, pero a nivel de la neurohipófisis. O sea, aquí no la sintetizan en el cuerpo neuronal, en el hipotálamo, y acá la liberan. Sale la hormona antidiurética a la sangre, y cuando llega acá, digamos, al riñón, va a llegar acá a este nivel de lo que es el túbulo colector. Entonces ahí tenemos en el túbulo colector, que vemos ahí que se une, y entonces va a producir lo que decimos es la producción de acuaporina, la disposición de las acuaporinas en la membrana, o sea, el líquido que va pasando acá, es como que si aquí hubieran poritos, ¿no? Hubieran huequitos y pasa al intersticio y luego después hacia el vaso el sanguíneo, recuperando el agua. Y lógico, la orina se disminuye, el flujo urinario disminuye, o sea, se concentra la orina. Eso es lo que... Ahora, todo esto es proceso extrarrenal, ¿no? O sea, el riñón no es responsable de que los osmoreceptores se activen. El riñón no es responsable de que haya producción de hormona antidiurética. El riñón es responsable de acá, de la respuesta. Entonces, cualquier problema que exista, ¿qué problema puede existir aquí? Que de repente las células renales no formen receptores, no haya receptores. Entonces, por más hormona antidiurética que exista, no va a haber una unión. El segundo punto que puede hacer, que está bien que haya unión, pero de repente no hay producción de acuaporinas. Entonces, tampoco no se va a poner. Entonces, ahí. Pero, además de eso, el riñón es importante, que lo que les decía, creo, la vez pasada, de que acá exista una gradiente osmolar. O sea, que en la médula existe una gradiente osmolar. Acuérdense que acá, veamos, ¿qué hemos hablado? Acá hay reabsorción de agua y solutos y la osmolaridad no cambia. Pero acá, cuando en la rama descendente, cuando va bajando, va perdiendo agua. Y al perder agua, el líquido que está dentro se va concentrando. Al concentrarse este líquido que está dentro, también hace que en el intersticio, o sea, lo que lo rodea, adquiera la misma concentración osmolar que lo que está a esa altura. Entonces, va a 300, 400, 600, 800, ¿hasta cuánto? Lo máxima osmolaridad urinaria, que sería 1400. Luego da la vuelta y va también igual para mantener, hace todo lo contrario, pierde agua
perdón, no pierde agua y solamente solutos, y por eso se va diluyendo, pero se mantiene así, ¿no? Es el asa de Henle. ¿Por qué hace eso el asa de Henle? Lo que le interesa es que la gradiente de concentración esté aquí, en el intersticio, porque este intersticio rodea también al túbulo colector, donde va a actuar la hormona antidiurética. Entonces, luego que sale de acá, va a salir una osmolaridad muy baja, inclusive va a disminuir porque hay reabsorción de sodio de agua. Sodio, ¿no? Fundamental. Pero como hemos dicho que al final hay una reabsorción de agua, de nuevo el líquido se vuelve a concentrar a la máxima, a la osmolaridad plasmática, que es 300. Entonces ingresa en el túbulo colector un líquido de 300. Si no hubiera esa gradiente osmolar, o sea, ¿qué es lo que sucedería? Y lo que sucede a nivel de la corteza. Todo es 300. Entonces, por más que haya algún poro acá, no habría arrastre de agua. Porque si adentro es 300, afuera es 300, lo único que habría es intercambio de flujos de agua en la misma dirección y de la misma magnitud. Hay arrastre de agua porque aquí es 300 y más abajo hay 400. Se equipara a 400 porque más abajo 600, y así se ve equiparando, ¿no? Entonces, hasta que lo máximo que sería 1400, concentrando la orina cuando hay hormona antidiurética y cuando hay los poros, ¿no? O sea, cuando hay la aquaporina. Entonces, si no hubiera esta gradiente, si el riñón, y esta gradiente, ¿quién la mantiene? Acuérdense, la vez pasada la mantiene los vasos rectos. Evita o sea, creada por asa de Henle, mantenida por los vasos rectos, y actúa a nivel del túbulo colector para concentrar la orina. ¿Ya? Esa es la finalidad. Entonces, esa es la parte fundamental. Si es que acaso hay algo que rompe la gradiente, el riñón no podría concentrar la orina. Toda la orina se iría hacia afuera. Perderíamos el proceso de concentración de la orina. Entonces, eso es lo que dice acá. Rama descendente y ascendente. ¿Quiénes están involucrados en el proceso de condensación? La rama descendente y ascendente de asa de Henle, que es lo que crea la gradiente, se le llama multiplicador de contracorriente. La rama de los descendente y ascendente de los vasos rectos, que son los que mantienen la gradiente, que es el sistema intercambiador de corriente. El intersticio, que es la gradiente, que es la que va a actuar, o sea, que existe. Y el túbulo colector, en donde por acción de esta gradiente es que el agua se puede reabsorber. Eso es eso es lo que vemos acá. El asa de Henle, aquí, por ejemplo, llega un líquido de 300, pero a medida que va bajando, va perdiendo agua. En este caso ha llegado hasta 1300, porque va perdiendo agua, se va concentrando. Y como se concentra acá, también igual se crea, esta es la gradiente que se crea, ¿no? Que interesa porque es la que va a rodear al túbulo colector. Y luego cuando va en la rama ascendente, va perdiendo solutos, pero solamente va quedando con el agua. Entonces va perdiendo solutos y se va diluyendo. Llega, hemos dicho, hasta menos para entrar al túbulo colector. Estos son los vasos rectos. Los vasos rectos lo único que hacen es intercambiar, no absorben, ellos no tienen la capacidad de reabsorber ni secretar nada, solamente se intercambian. ¿Para qué? Para mantener esta gradiente y que esta gradiente, que esta se mantenga, ¿no? Acá vemos completo. Pérdida de agua, para que se den cuenta, se concentra hasta 1400. Pérdida de solutos, fundamentalmente cloruro de sodio, y se disminuye la concentración osmolar, la osmolaridad. Ingresa, hay reabsorción de cloruro de sodio probablemente por acción de la aldosterona, y se va disminuyendo, pero como aquí al final actúa la hormona antidiurética, jala agua y se concentra hasta 300. Y entonces aquí donde se produce la reabsorción del agua y la concentración final de la orina, si es que el organismo lo necesita. Acá es 300, porque acá está la gradiente, pues, ¿no? Porque más abajito se van a completar 300. Si siguiera 300, iría de largo, porque acá hay 400, porque después hay 600, va jalando hasta 1400, que es lo máximo para la orina. Entonces, esta gradiente es importante también, ¿no? Por parte del riñón. Acá están los cambios que les he dicho: osmolares, isosmolar, hiperosmolar, se vuelve hiperosmolar, se va a hiposmolar y de nuevo hiperosmolar.
acá quizás sería conveniente el papel de la urea. La urea es una sustancia de desecho, ¿no? Que se debe eliminar, pero sin embargo dice que se absorbe. En realidad no se reabsorbe hacia la sangre, solamente que a este nivel final del túbulo colector es necesario reabsorber la urea, que es una molécula grande y que da osmóticamente activa, que va a incrementar acá, y se puede llegar hasta 1400 porque incrementa la osmolaridad final, ¿no? Pero luego esta urea ingresa al asa de Henle y luego se recicla, ¿no? Se va reciclando. Entonces, esto es cuando hay orina diluida. ¿Qué sucede? Cuando toman mucho líquido. Entonces, sencillamente, no hay hormona antidiurética, es como que si estuviera sellado y en primer lugar no llegamos hasta 1400 porque el líquido que llega al riñón está muy diluido. Y en segundo lugar, como no hay hormona antidiurética, no hay reabsorción y entonces el líquido pasa de largo y grandes volúmenes de líquido se eliminan. Entonces, al final, pues es lo que han visto también en su práctica. Tenemos acá que hay, ¿vieron? Es el asa de Henle, que es el que se incrementa la osmolaridad del intersticio, de tal manera que acá tenemos desde inicio 300 hasta máximo 1200 o 1400, como hemos dicho, ¿no? Por reabsorción fundamentalmente de sodio, ¿no? Y de agua. Bueno, lo que me interesa es llegar a lo que no he hecho nada de pH, ¿ya? Entonces, pero eso sí, tenemos acá el caso de la deprivación de la acción de la hormona antidiurética, ¿no? Que es un resumen de decir, ¿no? Que ya hemos visto, es cuando hay una disminución de agua, aumenta la osmolaridad y este es el estímulo para que actúe sobre los hormoreceptores, se incrementa la hormona antidiurética, incrementa la liberación, incrementa los niveles en el plasma y luego a nivel del riñón se produce retención de agua, o sea, reabsorción a nivel y antidiuresis. Y por otro lado, esta hormona antidiurética tiene otra acción también a nivel del hipotálamo, en los centros de la C, la CET, ¿no? O sea, cuando nosotros tenemos una deficiencia de agua, sin que nos demos cuenta, nuestro organismo ya está actuando liberando hormona antidiurética. Eso es lo principal, ¿no? Pero de repente a veces tenemos sed, ¿no? Es el caso. Entonces, ¿qué significa? Que ya, entonces es un signo también que obliga a la persona a ingesta de agua. Entonces ya significa que ya nuestra hormona antidiurética está arreglando el asunto, pero hay entonces ya, esto también es otro mecanismo, ¿no? Que obliga pues a la persona a buscar líquido e ingresar. Y esto es cuando no hay, ¿no? Si hay bastante agua, entonces ingreso de agua, entonces la osmolaridad al contrario de incrementarse se baja. Entonces esto bloquea los osmoreceptores, en lugar de estimularlo, los bloquea, bloquea la producción de hormona antidiurética, no hay en el plasma los niveles son basales, no hay, ¿no? Entonces, lógico, a nivel renal no hay nada, entonces sencillamente pasa de largo el agua y grandes volúmenes de orina se eliminan. Esta es la acción de la renina, angiotensina, aldosterona, que han de haber visto también a nivel de lo que es de lo que es cardio, ¿no? Entonces tenemos acá lo que vemos, esa